Buenas, soy Lauro Intriago, voy a explicar el ejercicio 5 de balance de masa y energía y brevemente este ejercicio dice que se quema propano con 12% de aire en exceso, el porcentaje de conversión del propano es del 95% y del propano quemado el 95% reacciona para formar monóxido de carbono y el resto para formar dióxido de carbono. Se pide que se calcule la composición del gas en combustión en base seca y en base húmeda y la base del cálculo son 100 moles o kilogramos mol de propano alimentados. Bien. Entonces tenemos que ingresan 100 kilogramos mol de propano y tenemos aire en exceso que sabemos que tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Esto entra a la unidad y va a producir a su vez agua de oxígeno porque está en exceso, de nitrógeno porque no reacciona, monóxido de carbono, dióxido de carbono que ya sabemos que se va a formar en un 15 y 85% del porcentaje de conversión y propano, porque la combustión al parecer no es perfecta. Y sí, porque dice que solo sufre conversión en el 95%, obvio. Bueno, como dijimos, sufre conversión en el 95%, esto quiere decir que de los 100 kilogramos mol iniciales de propano, el 0,95 o 95% va a ser el porcentaje de conversión o la cantidad de conversión, y esto es 95 kilogramos mol de propano. 95 kilogramos mol de propano, sabemos que el 15% va a reaccionar para formar monóxido de carbono. Esto quiere decir que 95 por 0,15 es igual a 14,25. Kilogramos mol de propano. Y también sabemos que el 85% va a formar dióxido de carbono. Esto quiere decir que bueno, va a ser la diferencia del 95 con el 14,25, pero vamos a expresarlo en la calculadora como 95 por 0,85 que nos da 80,75 kilogramos mol de propano. Bien. Ok. Hallados estos valores, sabemos también que se va a formar monóxido y dióxido de carbono. Esto quiere decir que son dos productos y que se requieren dos ecuaciones. Acabamos de hallar los valores de propano que reaccionan en cada ecuación y entonces podemos decir que para el monóxido de carbono 14,25 kilogramos mol de propano más de oxígeno que no conocemos va a formar monóxido de carbono y como es una reacción de combustión también formará agua. Bien, podemos multiplicar 14,25 por 3 para hallar el valor de los carbonos. Entonces sabemos que esto es igual a 42,75, que va a ser el valor del monóxido porque tiene un solo subíndice, 42,75. Bien, ahora si multiplicamos este valor 14,25 por el subíndice del hidrógeno que es 8, sabemos que esto es igual a 114. ¿Sí? Ahora este valor va a ser dividido a su vez para 2, debido a que el subíndice del hidrógeno es 2 en el agua. Esto va a ser un total de 57. Y con estos valores dados en estos productos podemos sacar el valor correspondiente al dioxígeno. Entonces sumamos 42,75 más 57. Esto es un total del 99,75 que se va a dividir para 2 por el subíndice del dioxígeno, y nos da un total de 49,875. Bien, ahora procedemos a hacer lo mismo con el dióxido de carbono. Tenemos un total de 80,75 moles de C3H8 más dioxígeno es igual a dióxido de carbono más agua. Bien,
Entonces multiplicamos 80,75 por 3 para hallar el valor de los carbonos. Tenemos un total de 242,25. Como el carbono tiene un subíndice 1, el valor se conserva en 242,25. Procedemos a multiplicar 8, que es el subíndice del hidrógeno, por el 80,75. Un total de 646. Este valor va a ser dividido para 2 por el subíndice del agua y es un total de 323. Y con los valores dados en los productos hallamos el valor del de oxígeno nuevamente. Sabemos que 242,25 por 2, 242,25 por 2 es igual a 484,5, que sumará a 323, que es el valor en el agua. Tenemos un total de 807,5, que a su vez será dividido para 2 por el subíndice del dioxígeno y tenemos un total de 403,75. Con esto tenemos las dos ecuaciones para el monóxido y el dióxido de carbono. Deberíamos hallar también la ecuación general del proceso y decimos entonces que 100 kilogramos mol de propano, que es la alimentación dada en el enunciado, más dioxígeno, que no sabemos cuánto va a tener, va a producir una reacción de combustión normal dióxido de carbono más agua. Bien, volvemos a hacer lo mismo que en antes. 3 por 100 es 300, tenemos entonces compuesto carbonado 300 acá, 8 por 100 es 800, entonces en el dinitrógeno deberíamos dividir para 2, perdón, en el subíndice 2 del hidrógeno deberíamos dividir 800 para 2, sería 400. Y calculamos el valor del oxígeno, entonces 300 por 2 es 600, más 400 que hay acá son 1000, dividido para 2 son 500. Comprobamos, aquí hay 300, aquí hay 300, aquí hay 800, aquí hay 800, aquí hay 1000, 300 por 2 600 y 400 es 1000, perfecto. Hemos hallado absolutamente todas las ecuaciones. ¿Qué prosigue después de esto? Hallar el exceso de oxígeno que se encuentra. Sabemos que hay un exceso del 12%. Esto quiere decir que a los 500 kilogramos mol o moles de esta ecuación general hallada se le va a sumar ese 12% de exceso. Entonces podemos decir que 500 que multiplica 0,12 va a ser el exceso. Este es un total de 60. Este exceso se va a sumar al valor inicial, dándonos 560 kilogramos mol de dioxígeno. Ahora, también sabemos que la relación del nitrógeno con el dioxígeno es una relación 79-21 de nitrógeno y oxígeno, y tenemos un valor de dioxígeno de 560, 0,2. ¿Sí? Esto con esto se va. Y el 79-21 es igual a 3,7619. 3,7619 que va a multiplicar al 560, y este va a ser el valor del nitrógeno, un total de 2106,6666. Qué miedo, ¿eh? Podemos comprobarlo acá, y si es 2106. Dudé un poquito del valor porque también es diabólico. Pero bueno, ya. Entonces tenemos todos estos valores dados, las dos ecuaciones específicas, la ecuación general, tenemos la cantidad teórica y la cantidad real de oxígeno, y tenemos también por su relación la cantidad de nitrógeno. Ya, lo que sigue después de esto es... Bien, lo que prosigue ahora es hallar los balances parciales. Vamos a empezar con el balance parcial del propano, y sabemos que el balance parcial del propano va a estar dado por una entrada, que son 100 kilogramos mol, que va a ser igual a un consumo, ¿sí?, más una salida. Entonces podríamos a su vez decir que la entrada, que son 100 kilogramos mol, es igual a un consumo, que va a ser el valor de conversión del 95 kilogramos mol,
más la salida. También podríamos decir entonces que la salida es igual a 100 menos 95 kilogramos mol, es decir que la salida de propano es igual a 5 kilogramos mol. Bien, hemos hallado el balance parcial del propano, podemos seguir entonces a su vez con el balance parcial, por ejemplo, del dinitrógeno. Con el dinitrógeno tenemos algo curioso, el dinitrógeno no entra en reacción, entra con el aire en exceso y sale sin quemarse, sin reaccionar, sin hacer nada, en la salida obviamente, ¿no? Entonces podemos decir que el balance parcial del dinitrógeno está dado por entradas igual a salida, y como sabemos que tiene una entrada de 2106,666, podemos decir que esto es igual a la salida del dinitrógeno, y hemos hallado el segundo balance parcial. ¿Ya? Ahora podemos también a su vez hallar el balance parcial, por ejemplo, del monóxido y del dióxido de carbono. Con estos pasan dos cosas exactamente similares. Por ejemplo, el balance parcial del monóxido de carbono nos va a decir que el monóxido de carbono se origina en la combustión, o sea, es un producto que a su vez va a salir como un desecho. Entonces el balance parcial va a ser igual a producción es igual a salida. Como sabemos, en la ecuación de monóxido de carbono, que se producen 42,75 kilogramos mol, 42,75 kilogramos mol, esto va a ser igual a la salida del monóxido de carbono, y hemos hallado el tercer balance parcial. De la misma forma se halla el balance parcial del dióxido de carbono. Sabemos que la producción de dióxido de carbono por la ecuación es de 242,25, y esto a su vez va a ser igual a la salida del dióxido de carbono. Hemos hallado ya el balance parcial del propano, del nitrógeno, del monóxido y del dióxido de carbono. Nos faltaría entonces el balance parcial de agua y el balance parcial de oxígeno. En cuanto al balance parcial de agua, sabemos que el agua se origina de la combustión, es decir, que es un producto, se produce y también va a salir inmediatamente, entonces la producción es igual a la salida. Ahora, hay algo curioso, el agua está presente en las dos ecuaciones específicas del problema, esto quiere decir que se produce en cada una de ellas. En una se va a producir 57 y este valor se va a sumar a la ecuación del dióxido de carbono, en el cual se producen 323 kilogramos mol, y esto va a ser igual a la salida del agua. Perdón. 57 más 323 es igual a la salida del agua, y esto va a dar un total de 57 más 323, 380. 380 kilogramos mol de agua. Por último, hallamos el balance parcial del dioxígeno. Pasa exactamente lo mismo, está presente en las dos ecuaciones, pero hay un detalle, ¿sí? El dioxígeno se ve alimentado en un exceso que está definido como 560 kilogramos mol el total. Entonces tenemos que la entrada, o sea la alimentación, va a ser igual al consumo que se da en estas dos ecuaciones, que es 49,875 más 403,75, y esto va a ser igual, esto se va a sumar a la salida. Entonces podemos despejar y decir que salida es igual a 560 menos todo este valor, que va a ser 49,875 más 403,75, y todo esto es igual a 453,625. Entonces a los 560 se les va a restar 453,625, y la salida va a ser 560 menos 453,625, 106,375. Es la salida o el balance parcial del dioxígeno.
Con esto hemos hallado todos nuestros balances parciales y podemos proceder a realizar lo que es los cálculos de composición en base seca y en base composición de los gases, tanto en base húmeda como en base seca. Se deben sumar todos los valores parciales y decimos entonces que 5 kilogramos mol más 2106,6666 más 42,75 más 242,25 más 380 y más 106,372 da un total de 2883,0386. Okay. Para hallar los valores de proporción en base húmeda, simplemente se divide cada uno de los valores parciales para este valor y se multiplica por 100. Entonces, para el propano tendremos que va a ser igual a 5 dividido para 2883,0386 por 100. Ya para el dinitrógeno tenemos que va a ser igual a 2106,6666 dividido para 2883,0386 por 100. Para el monóxido de carbono tenemos que va a ser igual a 42,75 dividido para 2883,0386 por 100. Para el dióxido de carbono tenemos que esto va a ser igual a 242,25 dividido para 2883,0386, todo esto por 100. Y para el agua y el de oxígeno vamos a tener que estos valores van a ser igual. En el agua va a ser igual a 380 dividido para 2883,0386 por 100, y que en el de oxígeno esto va a ser igual a 106,372 dividido para 2883,0386 por 100. Bien, procedemos a calcular todo esto. Podemos decir 5 dividido para 2883,0386 es igual a por 100 0,17 0,1734. Ahora 2106,6666 dividido para 2883,0386 va a ser igual a 0,7307 que multiplicado por 100 un total de 73,0710. Todo esto es un porcentaje, ¿no? Estamos sumándolo para ver qué valor nos da. Ahora, en el monóxido de carbono tenemos que 42,75 dividido para 2883,0386 es igual a 0,01482, que por 100 nos da 1.4828. En el dióxido de carbono tenemos que 242,25 dividido para 283,0386 es igual a el valor que multiplicado por 100 da
3,4025, también es un porcentaje. En el agua tenemos que 380 dividido para 2883,0386, todo esto multiplicado por 100 es igual a 13,1805. Y por último, en el de oxígeno tenemos que 106,372 dividido para 2883,0386, todo esto multiplicado por 100 es igual a 3,6895. Cuando realizamos la sumatoria de todos estos valores, tenemos 0,1734 más 73,0710 más 1,4828 más 8,4025 más 13,1805 más 3,6895. Todo esto va a ser igual a 99,999, que se expresa como 100%. Y sabemos que los valores están correctos para el proceso en base húmeda. Ahora, para el proceso en base seca, lo que se hace es algo bastante similar. Se saca la totalidad de moles, pero ya que es en base seca, se excepta el balance parcial de agua. Entonces procedemos a borrarlo acá, un momento. Y obviamente va a cambiar el valor total, entonces va a cambiar el valor por el que se divide. Ya sabemos que como es en base seca no se toma en cuenta el agua, así que la ecuación del agua desaparece y los valores también van a ser diferentes. Perfecto. Entonces primero realizamos la suma general y decimos que 5 kilogramos mol de propano más 2106,6666 de nitrógeno más 42,75 de monóxido de carbono más 242,25 de dióxido de carbono y por último más 106,372 de dioxígeno, va a dar un total de 2503,0386. Ahora, este valor va a dividir a todos los valores de los valores parciales, de los balances parciales anteriores, excepto del agua porque estamos en base seca. Lo procedemos a poner en los numeradores de todo esto. Y hallamos los valores correspondientes. Decimos que 5 dividido para 2503,0386, todo esto multiplicado por 100 va a ser igual a 0,1997. También sabemos que 2106,6666 dividido para 2503,0386 multiplicado todo esto por 100 es igual a 84,1643. También hablamos del porcentaje. Seguimos hallando los valores. Ahora vamos con el monóxido. Sabemos que 42,75 dividido para 2503,0386, todo esto multiplicado por 100 va a ser igual a 1,7079. También sabemos que en el dióxido de carbono 242,25 dividido para 2503,0386, todo esto multiplicado por 100 va a ser un total de 9,6782.
Y por último, en el de oxígeno sabemos que 106,372 dividido para 2503,0386, todo esto multiplicado por 100 va a ser un total de 4,2497. 4,2497. Sumamos todo esto para hacer la comprobación y decimos que 0,1997 más 84,1643 más 1,7079 más 9,6782 y más 4,2497. Todo esto va a ser igual a 99,999, que da una equivalencia de 100%. Estos son los porcentajes en base seca porque se exceptúan los valores del agua en la cantidad de moles totales y en los valores individuales. Con eso queda resuelto todo el ejercicio. Quiero agradecer por la enseñanza porque ha quedado todo muy claro y es una materia en la cual se observan destrezas que se pueden en realidad usar en industrias y en casos reales y productivos. Entonces, eso, muchas gracias y aquí está el ejercicio.